Y buenas noches a todos. Eh, Vamos a dar inicio a la clase del día de ahora. Antes de empezar con lo que corresponde este día, no sé si alguno ha tenido algún problema con el código que hemos estado trabajando en la parte del desarrollo de la API, o todo va bien hasta ahorita. Hola, hola. Yo todavía no he llegado a esa parte, Nick. ¿Qué le falta? Daniela, Franklin. Aún no he llegado, licenciado, a esa parte. Ok. Eh, Hoy vamos a terminar de desarrollar todo el código para la API. Y de hecho vamos a tener ya lista para empezarla a probar y que funcione directamente por el momento desde Postman. En las próximas clases vamos a realizar un proceso ya para implementarla desde una aplicación móvil, pero por el momento lo vamos a hacer directamente desde Postman, que quede funcionando desde esa parte. En la clase anterior, si se recuerdan, tuvimos un pequeño error en el código cuando lo estábamos ejecutando. Estábamos revisando por acá la parte del controlador y el proceso de validación. Aquí he dejado yo esto entre comentarios porque ya lo vamos a quitar para ver qué es lo que sucede con ese problema. Pero colocamos este código para hacer un proceso de validación, pero al momento de ejecutarlo, justamente desde acá, nos daba un inconveniente. Ahí nos decía que la clase de base de datos no se encontraba y justamente el error nos lo generaba en el archivo usuarios en la línea 2. Y si vamos a revisar el archivo usuarios del modelo en la línea 2, justamente es en esta parte de acá donde se extiende el uso de la API. Entonces, eso no lo está generando, no lo está sustrayendo. Sin embargo, si vamos a revisar, vamos a encontrar que aquí sí estamos requiriendo o estamos importando, en este caso, la, si estamos importando la clase que está dentro de dbClass. Ahí se encuentra almacenada esa clase que se llama base de datos, que es la que se extiende, pero al parecer no la está sustrayendo. Y el error, pues, es algo que parecería insignificante, pero así es. El problema es que hemos puesto el require justamente después del controlador. Entonces, digamos que la clase base de datos se está definiendo justo después de la parte del controlador y por eso es que nos genera dicho error. Y para solucionarlo, pues lo único que tenemos que hacer es mover este dbClass a la parte de arriba. Si no se dan cuenta, coloco primero dbClass, después el controlador y por último errores controller, y con esto debería de solventar el problema. Si se dan cuenta, ya ahora ya no me genera ese error. De hecho, si ya empezamos a utilizar este token que tenemos acá, podríamos ya utilizar noticias y ponerle aquí un get all y agregarle al final el token. Y ahorita sí ya no nos está generando error, ya nos dice de hecho obtener todos, porque el token de hecho es válido. Ya nos está mostrando lo que tenemos en Noticias Controller, que nada más es un eco obtener todo. La idea del código que hicimos en la clase anterior es que en esta parte que tenemos acá, que sería la parte del controlador, era en la sección donde iba a verificar si realmente el token que nosotros le estábamos enviando era válido, que es este parámetro DOM. Si ese token es válido, entonces debería de devolver verdadero o falso. Si en el caso devuelve falso, que es justamente la validación que estamos haciendo acá, entonces debería demostrar un mensaje de error que dice token no válido. Para eso, vamos a nada más agregarle aquí al token que tenemos unos números al final. Le voy a agregar número 3. Vean que ya me dice que el token no es válido. Entonces yo no me puedo inventar una cadena de caracteres o una cadena de valores que se encuentren en la parte superior que permitan en ese caso realizar el proceso de validación. Tengo que colocar un valor específico
o un token válido para que esa información pueda pasar. Entonces aquí definitivamente tengo que colocar este código. Ahora, aquí tenemos un pequeño problema. Yo estoy enviando en ese caso una cadena de caracteres cualquiera, o sea, después de, en el caso, el get all, yo estoy colocando cualquier cadena de caracteres y eso me está generando esta sección que dice token no válido. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si la dejo vacía? Vean que me dejó pasar. ¿O qué pasa si simplemente le pongo get all? También me dejó pasar. Entonces, así como está la API en este momento, básicamente podrían realizar consultas o podrían obtener información cualquier persona sin necesidad de tener un proceso de autenticación. Entonces, ¿dónde está el problema en esa parte del código? Y vamos a analizar acá qué es lo que sucede. En la condición, justamente acá, una condición que hemos colocado en la parte de, el mensaje donde dice token no válido, le hemos puesto que si el parámetro 2, que es el que trae el token, es diferente de espacios en blanco y el parámetro 1 es igual o es diferente, perdón, de login, entonces tiene que irlo a validar. Pero si revisamos ahora en esto que estamos enviando acá, de hecho, el parámetro 2, que es justamente el que va después de la diagonal, ese se está enviando como comillas, comillas, que es justamente lo que yo estoy haciendo en el index. ¿Se recuerdan que en el index yo le puse una condición acá en donde le digo que el parámetro 2 se va a ir como comillas, comillas en el caso que no exista? Y en el caso que lo envíe después de la pleca como vacíos, también se va a ir como comillas, comillas. Entonces, lo que está sucediendo en el controlador es que si viene vacío, y en el caso del parámetro 1 es diferente de login, si examinamos si es diferente de login, aquí dice get all, por lo tanto estamos enviando un valor diferente de login. Entonces no se cumple esta condición, por lo tanto no se valida y sigue haciendo el proceso hacia abajo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Poner una segunda condición. En el caso que el parámetro 2 sea igual a comillas, comillas, y el parámetro 1 sea diferente de login. ¿Por qué evalúo siempre el parámetro 1 como login? Porque cuando estemos solicitando un acceso, ahí sí es obligatorio que nosotros mandemos el parámetro login. Y lógicamente vamos a enviar los valores de usuario y password. Pero cuando no sea login, o sea, cuando sea una entrada totalmente diferente, entonces tengo que evaluar si el parámetro 2 es válido. Entonces, si el parámetro 2 va vacío y en ese caso la parámetro 1 es igual, es diferente de login, entonces me tiene que decir el token, perdón, es un campo obligatorio. Veamos ahora si logramos solventar ese problema. Solamente le voy a poner get tool. Y vean, ahora dice el campo token es un valor obligatorio. De hecho, si solamente le pongo diagonal, me sigue diciendo el campo token es un valor obligatorio. Si ahora sí ya le pongo un token cualquiera, a ver, digamos este, que supongo que lo hemos generado, ahora sí, ya me deja pasar y me dice obtener todos. Entonces ya está funcionando esta parte del código. Ya verifica, por ejemplo, si el código es diferente de comillas, comillas, y el parámetro es diferente de login, lo valida. O sea, va a la base de datos y pregunta si tenemos almacenado un token con esa cadena de caracteres. Con ese token, yo les mencionaba que nosotros ya perfectamente podemos saber quién es el usuario que se logueó y toda la información que tenemos con respecto al usuario. Ahora, si no cumple esta condición, es en otras palabras, si la cadena sigue viniendo vacía y el parámetro, si la cadena viene vacía, perdón, y el parámetro login es diferente, o en el parámetro 1 es diferente de login, es lo que evaluamos justamente en esta parte de acá. Y ahí le dice el token es un campo obligatorio. Entonces aquí es donde evaluamos que realmente nos muestre el mensaje que nosotros deseamos. Con esto ya tenemos listo nuestro proceso de validación. Ahora lo que tenemos que hacer para empezar a trabajar es ya modificar la parte del controlador de noticias. Entonces, este controlador de noticias lo que debe de hacer es obtener todas las noticias que tenemos almacenadas. Voy a entrar a una terminal y me voy a conectar directamente al servidor para que veamos cómo está la base de datos.
101. Y acá le vamos a poner católica. Y en esta parte de acá vamos a entrar a MySQL. Y de igual manera le vamos a poner católica. Y acá pues vamos a ver las bases. Tenemos una base de datos que se llama School. Y acá le ponemos Show Tables, que son las tablas con las cuales hemos estado trabajando. Y ahí tenemos la tabla noticias. Tenemos select asterisco from noticias. Entonces, lo que debe de hacer es mostrarnos estos valores que tenemos acá, y también la API debería de permitirnos agregar algún tipo de valor o eliminarlo si fuese posible. O sea, debería de poder hacer todas esas condicionantes. Entonces, primero hagamos el parámetro getAll, que me debería de permitir obtener todos estos campos que tiene la tabla noticias. ¿Cómo vamos a hacer para crear esa parte? Aquí, lógicamente, esto ya no funcionaría de esa manera. Lo que vamos a hacer es, en este caso, aquí en la parte de arriba, en la parte de el controlador, perdón, de la clase, vamos a crear una variable o una propiedad privada que se va a llamar noticias. Esa propiedad privada que se va a llamar noticias, lógicamente va a ser una propiedad que va a manejar la parte del modelo. Entonces, justamente antes de mandar a llamar, o bueno, después de que mandemos a llamar el controlador, nosotros le podemos colocar dólar this noticias igual a new noticias, que en este caso sería el modelo. Bueno, aquí tendríamos que lógicamente requerir el archivo. Le podemos poner un require y entre comillas poner que eso está dentro de modelo. Le pusimos a la modelos y ahí se va a llamar el archivo noticias.php. Ahí se va a llamar noticias.php, que ese es el archivo que va a tener en este caso la parte del modelo. Recuérdense que el controlador lo que hace es, según la lógica del modelo vista controlador, es realizar un enlace entre el usuario y la parte de la base de los datos, que en este caso sería la base de datos. Y el modelo es el que se encarga ya directamente de hacer, en este caso, las consultas, de realizar las consultas. Entonces, eso es básicamente lo que estamos haciendo acá. Ahora, vamos a crear ya el controlador y ahora vamos a mandar a llamar o vamos a crear la parte del modelo. Nos vamos a venir aquí a la parte del modelo y justamente en esta carpeta vamos a crear un archivo que se va a llamar noticias.php, que es justamente el que tenemos acá. Este igual va a empezar con código PHP. Y aquí le vamos a poner igual un class, una estructura. Esta clase se va a llamar, por supuesto, noticias y se va a extender de la clase que se llama base de datos, que es la que ya tenemos implementado, la que ya tenemos extraída. Es en este caso la parte es la parte de la conexión. Y le vamos a hacer el mismo proceso, tanto en la parte del método constructor, así como lo teníamos en noticias. Le vamos a crear un constructor para que realice la parte de la conexión. Eso sería en noticias. Le vamos a poner esta parte para que haga el proceso de conexión. Y ahora que ya tenemos el proceso de conexión, ahora vamos a empezar a obtener el primer método, que sería el getAll. Entonces acá le vamos a poner public function getAll. Ese es el que se va a encargar de obtener todos los registros. Y este pues básicamente debería de ser
un select que le vamos a hacer a la base de datos. Entonces aquí le pondríamos this igual conexión y aquí haríamos un query entre comillas, ya le podríamos colocar select. Aquí yo le voy a poner asterisco. Sin embargo, como recomendación, siempre en el caso de las consultas, se recomienda que especifiquemos los campos que yo voy a sustraer dentro de la API. Muchas veces hay campos que solamente se utilizan a nivel lógico dentro de la aplicación y que no es necesario que nosotros los mandemos en una API. Entonces se especifica la lista de campos después del select. Pero en nuestro caso, como son pocos los campos que tenemos, entonces la vamos a colocar así. ¿Va? Esto, si se recuerdan, me va a devolver un objeto de tipo result que me permitiría en este caso obtener el grupo de registros de la consulta anterior. Lo que voy a hacer es convertir ese valor. Lo que voy a hacer es convertir ese valor ahora a un array. Entonces aquí le voy a poner this. Y tenemos un método ya definido que se llama getArray from results. Vimos en la clase anterior que se encarga de convertir todo un objeto result, que es el que tenemos acá, lo convierte en un array. Y ese es el que va a devolver esta función. Justamente este proceso que tenemos acá. Simplemente ir a sustraer los registros y devolver el valor. Y bueno, mostrarlo justamente, mandárselo justamente a la parte del controlador. Ahora que ya tenemos, voy a quitar este usuarios. Ahora que ya tenemos este get all en la parte del modelo, nos vamos a venir a la parte del controlador. Aquí ya está, en este caso, instanciado. Entonces, lo único que tengo que hacer en la parte del controlador es devolver esos valores. Y yo le voy a poner aquí un $info igual y vamos a crear un array, así como lo hemos hecho en las otras clases. Le voy a poner un success. Este va a ser igual a true, significa que devuelve verdadero. O sea que en este caso, si estamos devolviendo información, le voy a poner un data igual. Y acá le vamos a poner $this, noticias y get all. Este es el que se va a encargar directamente de irlo a traer a la parte del modelo, porque ese ya lo instanciamos aquí. Este lo instanciamos porque estamos sustrayendo en este caso la clase. Y esto lo único que sería de colocar es un JSON encode y le ponemos $info. Y ya tendríamos listo nuestro proceso para obtener todos los registros. Significa que ahora a través de la API vamos a poder obtener todas las noticias de esta aplicación que nosotros estamos creando. Si nos vamos ahora a Postman y utilizo siempre el get all, ya no me debería decir aquí obtener todos. Bueno, me ha dado un error. Mm, en la línea 11. Vamos a ver qué error tenemos en la línea 11. Dice que no es un miembro. Ah, este error es por esto. Eh, vean que este método se manda a llamar justamente, así que lo voy a cortar, se manda a llamar justamente en el controlador padre. Se recuerdan de que ahí en el controlador padre, aquí hay esta función que dice si el método existe, lo manda a llamar. Pero si lo hace en el controlador y yo pongo esta opción en la parte de abajo, entonces todavía no existe, no está instanciado este objeto y por eso genera ese error. Si se notan, el orden en ese caso de los elementos es importante. Veamos ahora sí, ya me devuelve un valor y si observamos, aquí ya me devuelve success como true, me devuelve data y dentro de data, este me indica de que lo que obtenemos es un vector
la parte del corchete, así como se maneja en JavaScript. Y en la parte de abajo ya está el ID noticia, el título, la fecha y la descripción. Abajo aparece otra vez el ID, este es el ID 2, este es el ID 1 y así sucesivamente. Creo que están en fechas diferentes y por eso es que aparecen ordenados de esa manera. Supongo que los puse ordenados de manera descendente para que aparezca el más reciente en la parte superior. ¿Se imaginan que vamos a trabajar con una API? Normalmente las noticias más importantes aparecen, o la primera, en el orden cronológico, las noticias últimas que se han agregado son las que primero aparecen en la parte superior. Entonces, a través de este modelo ahora yo ya puedo obtener en cualquier momento todos los registros de esa tabla. Si, por ejemplo, nosotros a través de un formulario, algún sistema o algún proceso insertamos un nuevo registro, por ejemplo, acá le voy a poner insert into noticias, always, y aquí el primero es autonumérico, así que le voy a poner el nulo. Digamos una noticia, eh, digamos semana de vacaciones. Así. La fecha, digamos, sería el 2021. Hoy tenemos 23. Y le vamos a poner aquí la siguiente. Que celebra la Santo periodo vacacional. Este está para el 23 y el otro pusimos el 25. Bueno, ahí va a aparecer. Vamos a poner para una fecha posible para que aparezca en el top. Aquí en lugar de 23, pongámosle 28. Y en esta parte de acá le hace falta un paréntesis. Ahí ya está insertado. Y si ahora me voy a la parte de la API y la consulto, vean que automáticamente ya me apareció la notificación 3. Y esta notificación 3 ya me permite volverla a dibujar en la aplicación. Esto funciona similar como por ejemplo cuando se hacen los procesos de notificaciones. En el caso dentro de la API, nosotros podríamos configurar un proceso que al momento que se guarde una notificación, un registro dentro de la tabla noticias, este automáticamente genere una notificación a través de la API de Google que les permita mostrarles en el panel de notificaciones de los teléfonos esa información. Pero eso ya es parte de la programación que se pueda crear. Entonces, ese es el proceso que normalmente nosotros podemos hacer a través de estos elementos. ¿Qué nos hace falta ahora? Ya tenemos un get all. ¿Qué pasa, por ejemplo, si dentro de la aplicación se hace necesario poder obtener un registro en específico? Digamos que yo quiero obtener la información del título del ID Noticia 2 o del ID Noticia 1. Quiero crear ese filtro para obtener un registro en específico. Entonces podría crear acá una nueva entrada. Lo voy a hacer. Bueno, vamos a duplicar esta entrada. Aquí está, duplicate tab. Y vamos a crear, en lugar de un get all, vamos a crear un get one. Ese get one funcionaría igual. Le voy a poner noticias, get one, le voy a enviar en ese caso el token y debo de enviarle algunos parámetros a través del método post si yo deseo. En este parámetro que yo le voy a enviar, voy a quitar esto de aquí. Digamos que le voy a enviar, así como se llama el campo, le voy a enviar un ID noticia. Y acá deberíamos de enviar el valor, por ejemplo, el 3. Cuando yo le dé enviar, eso debería de ser capaz de devolverme el valor o la información de esa noticia. Si se dan cuenta, aquí me dice método no existe. ¿Por qué me dice método no existe? Porque el get one aún no ha sido creado. Entonces, bajo la lógica, como ya tengo creada la estructura de mi API, puedo venirme a esta parte y el primer elemento que voy a afectar es el controlador. Se le voy a poner public function get one, que en este caso sería el primer elemento. Y acá yo le voy a decir lo mismo que tenemos acá. Digamos que es el mismo código.
Solo que en este caso, dentro de esta sección voy a tener que hacer procesos de validación porque yo necesito que me verifique si existe una variable que viene a través del método post que estoy enviando, que se va a llamar, en este caso, id-noticia. Si existe, va a realizar el proceso que tenemos acá. Va a hacer el proceso de realizar la búsqueda, si existe. Y si no existe, entonces debería demostrarnos un mensaje de error, si no existe el parámetro. Entonces aquí le vamos a poner siempre $info igual, le vamos a poner array, siempre le pondríamos success igual falso. Y acá le pondríamos msg. El parámetro id noticia es obligatorio. Entonces, con eso estaríamos obligando a que nos devuelva ese valor. Y por supuesto aquí, en lugar de ponerle que en el controlador me obtenga todos, le vamos a poner get1. Y este get1 debería de enviar un parámetro, que es el que viene a través del método post y que se llama id-noticias. Este es el que va a enviar al otro lado. Probemos ahorita primero si funciona este mensaje. Vamos a ver acá, voy a quitar, dejar de enviar este elemento. Y vean, ahí me dice el parámetro ID noticia es obligatorio, significa de que no lo está enviando. Ahora, si lo envía, bueno, en este momento me va a dar error porque no tengo creado ese método, no tengo el get1. Si se dan cuenta, me está buscando el get1, pero ahora en el modelo. Vamos a irnos a la parte del modelo. Vamos a irnos a la parte del modelo y aquí en la parte del modelo vamos a copiar esta misma función. Aquí le vamos a poner, siempre va a ser select asterisco from noticias, solo que aquí vamos a recibir un ID. Vamos a ponerle select asterisco from noticias, order by fecha de nacimiento, solo que aquí debería de llevar el where ID-noticia va a ser igual $ID. Entonces, al final de cuentas, lo único que hemos hecho es agregarle un parámetro. Ya no es necesario ordenarlos porque pues, solamente estamos devolviendo uno. Sería ilógico ponerlo ordenado porque solamente se devuelve un registro. Con esto, ahora ya debería de permitirnos devolver un valor. Vean que aquí ya se encuentra listado el registro. Si en el caso, por ejemplo, yo le envío un valor cualquiera, digamos un 7, como no existe, me va a enviar el valor vacío. Significa de que no hay ningún registro que contenga dicho valor. Podríamos hacer un proceso de validación para que me devuelva ese resultado. Pero, pues en este caso, con solo que nos devuelva vacío, eso ya le podría dar como parámetro a la API para indicarle que no tenemos esa información. Esta podría ser un ejemplo de, por ejemplo, el get all lo podríamos utilizar al momento que hacemos un listado de todas las noticias en pantalla. Y el get one debería de suceder al momento que yo hago presiono un touch sobre la noticia y esta ya me la despliega en otra pantallita con la información específica de esa noticia. Entonces, esa debería de ser en este caso el uso del get one. El get all para el listado y el get one para solamente una noticia en específico. Con esto ya tenemos las entradas de obtener todos, de agregar. Ahora vamos a poner la entrada de insertar o de agregar. Voy a duplicar esta. Y en lugar de ponerle get one, ahora le voy a poner add.
Este add haría lo mismo, necesita un token. Todas las funciones que hemos puesto acá, todas van a necesitar ese token. Y como les decía, ese token lo podemos hacer muchísimo más complejo en el sentido de que podríamos validar incluso permisos para los usuarios que estén realizando la operación. A través del token sabemos qué usuario es el que está intentando realizar algún proceso en la aplicación y podríamos validar los permisos que éste tenga. Pero en nuestro caso, pues no hay permisos como tal. Lo que voy a hacer ahora es agregar y a través del método post yo le voy a enviar, por supuesto, los parámetros. En este caso, los parámetros que necesito para agregar son los campos justamente que tenemos acá, el título, la fecha y la descripción. Entonces, acá necesito ponerle que voy a enviar el título, digamos, acá pongámosle un título de una noticia, eh, Olimpiadas, vamos a Olimpiadas matemáticas. Luego el siguiente campo era la fecha. Entonces le vamos a poner aquí la fecha. En este caso vamos a pedirle que lo envíe en el formato que tiene la API. En este caso MySQL sería 2003, 2021, 04, por ejemplo, -15. Y luego tenemos la descripción. En la descripción vamos a colocar, en este caso, ya la información de la noticia. Ahí le vamos a poner, en este caso, qué es lo que necesitamos, qué es lo que vamos a publicar. Vamos a poner por este medio, se significa que las Olimpiadas matemáticas inician el 20 de marzo, por ejemplo, del 2021. Esa es la información que tendríamos que enviar junto con la operación que es add el token y le decimos que se lo vamos a hacer a la parte de noticias. Con esta información, al enviarla, debería de hacernos el proceso que les menciono justamente en este momento. Aquí me anexó esta parte. Debería hacer ese proceso justamente que les menciono en este momento. Es que se lo agregué en parámetros. Tenía que haber sido en body. O sea, aquí sería el título. Era Olimpiadas de Matemáticas. La fecha era 2021-15. La descripción las darán inicio el 20 de marzo 21. Así debería de ser. Entonces, al darle enviar, debería de ser capaz de realizar este proceso. Si ahorita lo hago, pues me dice que el método no existe justamente porque no he creado este método add. El proceso siempre va a ser el mismo. Me voy a la parte del controlador. En la parte del controlador voy a crear de nuevo un public function y voy a crear el método que en este caso sería add. Y este método add, antes de empezar a agregar los elementos, debería de validar cada uno de los campos que debemos de enviar. Debería de validar el título, debería de validar la noticia, perdón, la fecha y debería de validar si viene el campo descripción. Entonces vamos a poner un iset. Si existe, y ponemos entre paréntesis, esto va a venir a través del método post. Si existe, en este caso sería el título. Aquí le vamos a poner que si existe, también a través del método post. Si existe el título, si existe, el otro era la descripción y el otro era, si existe,
si existe la fecha. O sea, aquí estamos verificando si existen todos estos campos, entonces debería de hacer el proceso de agregarlo. Caso contrario, si no existe, entonces debería de enviarnos un mensaje de error. Vamos a ponerle aquí que me genere un info, el mensaje de error, y le voy a decir que los parámetros título, coma, descripción y fecha son obligatorios. Son obligatorios. Y por supuesto, abajo deberíamos de poner el echo, JSON encode, y que nos devuelva el info. Ahí estamos, bien. Entonces nos debería verificar si existen cualquiera de estos elementos. Si no existe, entonces debería de enviarnos este mensaje para que los permita, en este caso, crear. En caso contrario, entonces podríamos hacer el proceso que tenemos en la parte de arriba. Podríamos mandar a llamar, en este caso, podríamos mandar a llamar de noticias, que todavía no lo hemos creado. Podríamos mandar a llamar el método add. Y ahí le vamos a enviar los parámetros que tenemos en la parte superior. En este caso sería el post título. Necesito enviarle el post. Y sería descripción. Y necesito enviarle la fecha. Entonces esos son los parámetros que va a recibir el método add. Después de haberlo insertado, pues nada más nos resta decirle a la aplicación que nos muestre un mensaje similar al que tenemos acá. Voy a poner aquí que lo muestre, solo que en lugar de ponerle success falso, le pondríamos true y le diríamos noticia agregada con éxito. ¿Ok? Ahorita si lo ejecutamos, pues lógicamente no existe el método add, por lo tanto me va a generar algún tipo de error, pero tengo que irme a la parte de modelo y agregarlo justamente en esta parte de acá. Aquí le pondríamos public function add y este recibiría el título primero, luego recibiría la descripción y luego recibiría la fecha. Y con esto puedo hacer de nuevo un result, ponerle que me haga el proceso del insert. Y aquí le pondríamos un insert into noticias. Y si se recuerdan, puedo hacerlo de esta manera. Puedo ponerle set, por ejemplo, título igual y entre comillas simples con llaves y usando el signo de dólar puedo decirle que aquí va a ir la variable título. Esta parte. Y ahora vamos a poner la descripción también justamente con la variable. Y nada más nos faltaría la fecha con la variable. Y aquí pues retornamos, sería el valor que devolvería esta variable. Con eso ya tenemos listo el proceso de inserción. Ya permitiría o debería de permitir en este caso agregar una noticia. Primero vamos a ver si no le enviamos todos los parámetros. Aquí vean, dicen los parámetros, título, descripción y fecha son obligatorios. Puedo enviar descripción y quitar fecha. Y me sigue dando el mismo mensaje. Puedo ahora quitar título y me sigue dando el mismo mensaje.
pero si le agrego los tres, debería de poder hacer el proceso. Noticia agregada con éxito. Y si vamos a revisar la base de datos, vean, aquí están las Olimpiadas de Matemáticas que también ya fueron agregadas. Y si ya se agregaron, pues automáticamente también el getAll que teníamos acá ya me debería de devolver justamente un valor, que es el que tenemos aquí, Olimpiadas de Matemáticas. Ya está listo para poderlo modificar. Ya tenemos entonces los valores que vamos a trabajar, ya tenemos el agregar, ya tenemos devolver todos, devolver uno. Hoy podemos hacer un proceso para la parte de editar o actualizar en este caso, si lo queremos ver de esa manera. Voy a publicar voy a replicar este y vamos a ponerle acá, en lugar de eso, le vamos a poner el método que se va a llamar edit. Y la diferencia es que además de la fecha, del título y de todos los valores que tenemos acá, voy a enviar otro campo que debería de ser el campo ID noticia, que sería en ese caso al valor que yo le quiero hacer un proceso de actualización. El orden no importa, pero por cuestiones de estilo lo voy a poner al principio. Debería de ir así. Voy a editar el registro 4 para las Olimpiadas. Esta es la fecha. Y solo le voy a poner aquí que le voy a modificar, en ese caso que ya no va a ser el 20, sino que va a ser el 18, por ejemplo. Entonces, el método edit, por supuesto, no existe. Si lo envío, vean que me dice método no existe. Entonces, tengo que otra vez ir a la parte del controlador. Puedo trabajar con algo similar a esto. Okay, aquí tenemos que en lugar de add debería de ser el método edit. Y este método edit va a recibir el título, la descripción, la fecha y además de eso debería de verificar el ID noticia. ID noticia. Si existen esos valores, entonces debería ser el proceso de acá. Si no, los parámetros título, descripción, coma, fecha y ID noti son obligatorios. Luego aquí, en lugar de mandar a llamar un add, debería de mandar a llamar un edit. Y le vamos a poner que al final de ese edit va a recibir a través del método post, va a recibir siempre el ID-noticia. Entonces, ahorita lógicamente no funciona porque en el modelo no existe este edit, este método que estamos mandando a llamar acá. Entonces, tenemos que venir al modelo y podemos trabajar con esta parte de la función. Hay que ponerle edit y en esta parte de acá debería de venir el ID. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Vamos a hacer lo mismo, solo que en lugar de un insert, vamos a utilizar un update. Noticias, set título igual al título que viene, la descripción igual, la fecha igual, solo que en la parte de acá le vamos a colocar un where ID-noticia igual. Y acá ponemos entre llaves el $ID. Ahí ya tenemos listo también el proceso de actualización. Si vamos a revisar en esta parte de acá, le voy a dar enviar. Le dejamos noticia agregado. Debería de decir noticia. Ese es en el controlador. Noticia modificada. Acá le damos enviar y ahí dice noticia modificada con éxito. Si nos vamos a la parte de la base de datos, vean que ahora ya dice 18. Si nos vamos a la parte de el getAll, al actualizar el getAll, me devuelve siempre el 4, pero ahora ya aparece el 18 de marzo en esta parte de acá. Entonces ya está funcionando también la parte de el edit. Entonces ya tenemos dentro de la misma API obtener registros,
obtener un solo registro, agregar un registro, editar, bueno, en este caso una noticia. Y la última que nos faltaría sería eliminar una noticia. ¿Cómo haríamos para realizar el proceso de eliminación de una noticia? Voy de nuevo a, vamos a duplicar el get one. Voy a duplicar el get one. Y en lugar de ponerle get one, yo le voy a poner delete. ¿Ok? Que sería la función que yo voy a invocar. Y en esta parte de acá, yo le enviaría siempre el parámetro ID noticia y el valor que yo quiero, en este caso, eliminar, que debería de ser, por ejemplo, el registro número 3. Lógicamente, este no está creado, así que si le doy sem, me dice que el método no existe. Entonces, tenemos que venirnos primero al controlador. Y aquí le vamos a poner un public function delete. Y vean que en este vamos a hacer, bueno, algo peculiar. Primero vamos a verificar si el parámetro existe, tal como lo hicimos en el getOne, que es justamente ese que tenemos acá. Vamos a copiar todo este código. Voy a poner aquí en el getOne. Okay, siempre va a ir a verificar si la ID noticia existe. Y si existe, entonces, si no existe, perdón, va a decir el parámetro ID es obligatorio. Pero adicional a eso, necesito que verificar en este caso si el registro que voy a eliminar existe para así poder mandar un mensaje de error de la existencia o no. Entonces, lo primero que vamos a hacer en esta parte de acá es que en lugar de devolver de una sola vez el info, voy a generar un registro. Le voy a poner que record igual y voy a mandar a llamar el método getOne. Este va a ir a verificar si la ID noticia realmente existe, si lo estoy enviando correctamente. Entonces, si en este caso con el parámetro counts le decimos que sí, record es mayor que 0, significa que el registro sí existe y lo puedo eliminar. En caso contrario, le puedo decir un $info y mandarle el mensaje de error para decirle que la noticia, el registro, le vamos a poner el registro que desea eliminar no existe. ¿Ok? El registro que desea eliminar no existe. Aquí me está dando, tenemos un paréntesis de más, si no me equivoco. Ahí está. Entonces, ya que tenemos esta parte, ahora sí ya puedo mandar a llamar. Si existe, pues entonces puedo mandarlo a eliminar. Por lo tanto, puedo poner aquí en lugar de getOne, puedo poner un método delete y mandarle la notificación que deseo eliminar. Y en la parte de abajo podríamos poner un true y decirle registro eliminado con éxito. ¿Okay? Lógicamente el delete no existe, entonces tengo que irlo a crear. Tenemos que venirnos a esta parte de acá. Y bueno, este va a ser sumamente fácil. Solamente tengo que ponerle un public function delete y voy a recibir el $ID que voy a eliminar. Y lógicamente siempre voy a mandar a ejecutar el método desde la conexión para ejecutar un query. Y acá le voy a poner delete from noticias where ID noticia igual. Y eso es lo que haría nada más, es decir, eliminar el registro directamente de la base de datos. Ese sería el delete y el controlador se encargaría de verificar la existencia, mostrar los mensajes, dependiendo de lo que nosotros vayamos a realizar. Veamos ahora si funciona. Primero, antes que nada,
no voy a enviar el parámetro para ver qué es lo que me dice. Me dice el parámetro ID es obligatorio, entonces lo voy a colocar como obligatorio. Le voy a enviar un registro que no existe, por ejemplo el 10. Y me dice el registro que desea eliminar. No existe, perfecto. Ahora vamos a ver que lo elimine. Voy a eliminar el 3. Y dice el registro eliminado con éxito. Si me voy a la base de datos, vean que nada más está el 1, el 2 y el 4. Y justamente el 3 ya no existe o ya desapareció. Entonces, de hecho, si lo intento eliminar de nuevo, me va a decir el registro que desea eliminar no existe. Y con eso tenemos ya finalizada la parte de la API. Aquí en el controlador yo he puesto métodos básicos, digamos, que permiten agregar, obtener registros, eliminar registros, actualizar, pero yo puedo hacer cualquier cosa. Por ejemplo, en el caso de get_one o get_all, podría obtener cálculos o podría realizar cálculos en las noticias, en los registros que me permitan devolver valores al final. Eso lo puedo hacer sin ningún problema, haciendo uso, lógicamente, de parámetros y haciendo uso del código PHP y toda la lógica necesaria para poder realizar la parte del cálculo. Así que no necesariamente la API se va a encargar de agregar información. Por ejemplo, podría ser una API que me permita calcular digamos, yo le puedo enviar capital, que sería en este caso dinero, y la API podría hacer un cálculo que me permita determinar cuánto es el interés ganado a futuro de ese capital a una tasa de interés X. Eso se podría hacer a través de uso de métodos. Podría crear un calculate amount, por ejemplo, o cualquier otro método que se me ocurra. Lógicamente, lo que tengo que hacer es incluir en el controlador junto con el modelo los datos que voy a requerir para poder hacer el cálculo correspondiente. Ahí ya es cuestión de aplicar, bueno, todo lo que vimos en el ciclo pasado. Se recuerdan que hicimos una serie de ejercicios de donde aprendimos a usar el for, el while, aprendimos a utilizar variables, aprendimos a utilizar funciones, aprendimos a utilizar operadores, aprendimos a utilizar todo el tipo de variables que existen, constantes, etcétera, etcétera. Entonces eso es aplicable acá y lo podemos colocar sobre estos elementos. No sé si alguien tiene alguna pregunta con respecto al tema. ¿No? Hasta aquí tenemos ya el desarrollo de la API. Lo que yo quería hacer es introducirlos en este mundo, porque es algo que se da constantemente en el desarrollo de aplicaciones. Normalmente nosotros estamos manipulando ciertas APIs. Por ejemplo, aquí tengo una de ejemplo, esta que tiene que ver con valores de monedas, de criptomonedas, que si ustedes le hacen un clic, por ejemplo, a estos elementos, esta API me permite devolver justamente estos valores. De hecho, esto lo puedo colocar yo en Postman. Podemos abrir acá una pestaña en Postman para analizar mucho mejor el contenido y darle enviar. Y van a notar que aquí yo obtengo esos mismos resultados que tenemos allá. Obtengo un data. Ese data contiene toda esta serie de registros, que sería en este caso el ID 90, el símbolo BTC, Bitcoin, el RAN, el precio en dólares, el cambio en las últimas 24 horas. Todos estos son cálculos que normalmente se guardan en la base de datos. ¿Qué hace este elemento que tenemos acá, el tickers, que es la entrada justamente de la que estamos hablando de la API? Vean que la API viene api.coinlore.net, diagonal API, diagonal tickers. Y en este tickers, ahí está la entrada para poder realizar ese proceso. Y esta API tiene muchísimos más elementos. Aquí tiene, por ejemplo, un tickers y le dice star, un tickers para decirle desde dónde hasta dónde podemos obtener los datos, para obtener los datos globales. Esta misma API nos puede servir para obtener información de un specific coin. Si se dan cuenta, aquí le tengo que enviar un ID, solo que en este caso aquí utilizan las URLs no tan amigables como nosotros lo hacemos, pero también es válido en ese caso dentro de esta API. Aquí, por ejemplo, marcadores, cómo se pueden obtener, etcétera. O sea, podemos hacer varias cosas con estas APIs, que es lo que ahora se utiliza muy a menudo para el diseño de aplicaciones.
Con esta API que tenemos acá, yo podría crear en este caso una aplicación móvil que me permita mostrar información de las monedas, de los Bitcoin, de las monedas que tenemos en las monedas virtuales que se manejan ahora. Podría crear, por ejemplo, aplicaciones para el manejo del clima. Vimos anteriormente que hay unas APIs que permiten mostrar información del clima. Podríamos mostrar información del cambio de monedas, no solamente en este caso del Bitcoin, sino hablar de dólar, por ejemplo, cuánto es el cambio de dólar a, a euros, por ejemplo, cuál es el valor del euro, cuál es el valor del dólar, etcétera, etcétera. Eso lo podríamos hacer a través de aplicaciones. Hablar acerca de la bolsa de valores, cómo se cotiza, por ejemplo, el café, cómo se cotiza el oro, cómo se cotiza el petróleo. Existe una gran cantidad de APIs que nos devuelven esa información. Esas APIs nosotros las podemos consumir, pero en este caso yo les he mostrado el código para poderlas crear, para que ustedes puedan tener su propia base de datos y poder proporcionar información para que otras aplicaciones las puedan consumir. Muchas veces a ustedes los pueden contratar para crear aplicaciones que consuman APIs de terceros o los pueden contratar para crear APIs que les sirvan a otras aplicaciones para poder obtener información. Entonces, puedan darse en los dos ámbitos. Ustedes tienen que aprender tanto a consumir una API o a utilizarla, como de igual manera también pueden o tienen que aprender a crearlas. Y este es un modelo a través del cual se pueden crear esas APIs. Con este modelo que hemos creado ahorita, ya podemos empezar a trabajar con cualquier tipo de aplicaciones externas. Esas aplicaciones ya no nos interesa si son creadas eh, en Java, si son creadas en Java, en este caso para Android, si son creadas en Kotlin, si son creadas en Python, si son creadas en Visual Basic.net, si son creadas en Swift o en lenguaje C, no interesa dónde se consuman. Lo que nos interesa es el tipo de información que nosotros le vamos a enviar, que ese es el objeto principal del uso de las API REST. Así que la idea es que terminen de hacer la prueba, terminen de hacer todo el proceso en su computadora y en el caso de la próxima evaluación, yo se lo voy a evaluar hasta acá, hasta la parte del uso del Postman, como que ustedes me muestren la información que yo les deje en un ejercicio. En las otras clases, yo les voy a dar nada más como un extra para ver cómo podemos consumir esta aplicación a través de una aplicación móvil. Ya en ese caso, sí, vamos a utilizar un framework, se llama, que nos permita crear una aplicación que sea compilable tanto para aplicaciones iOS como para aplicaciones Android. Creamos una aplicación y se va a ver disponible en un teléfono Android como en un teléfono iPhone. Y vamos a ver qué corre en ambas y cómo se va a ver la aplicación como tal. Pero eso lo vamos a ver en las próximas clases. Solamente necesitaba que tuvieran claro cómo funciona toda esta sección. Este código es PHP, es igual que lo que vimos en el ciclo pasado, así que si están trabajando en ese momento en su proyecto y si están utilizando PHP, pues no debería de ser como muy extraño para ustedes. Pero lo importante es practicarlo. Escríbanlo, digítenlo y conforme vayan aprendiendo de él y lo vayan repitiendo varias veces, lo van a entender mucho mejor. Bien, si no hay preguntas, pues eso sería todo por la clase del día de ahora. Que pasen una feliz noche. Feliz noche. Feliz noche.